Seguimos en Z al Día en Canal 7 Televalencia. Llega el momento del análisis y de la reflexión. Esto es Ágora, como les decíamos, un Ágora especial. Todos hoy pendientes de lo que pasaba en el Congreso de los Diputados, escenario de la primera jornada del debate de investidura del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. A falta de sorpresas, parece que la investidura está abocada al fracaso. El candidato a la investidura propuesto por el rey ha enfocado su discurso en una sola dirección. Vamos a escuchar numerosos fragmentos de esa intervención. Un único camino, el entendimiento. Vamos a analizar todo lo que ha pasado esta tarde con una tertulia especial, como les decimos, 4 diputados autonómicos de diferentes formaciones políticas. Les presento, está esta noche con nosotros José Muñoz, diputado socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Pues un día histórico. Sí, yo de hecho lo estaba comentando antes con mi madre, que he visto el debate con ella, y estamos comentando eso, que estábamos asistiendo a un momento histórico en la historia de la democracia española. Creo que, bueno, supongo que hablaremos de esto, pero ningún partido político tiene ni mayoría absoluta, ni se puede gobernar entre esos dos ejes tradicionales de izquierda y derecha, porque los números no dan, y nos encontramos con un panorama totalmente diferente. Que nunca hemos vivido, un escenario diferente. En el que obligatoriamente nos tenemos que poner de acuerdo. Y tú lo decías, el entendimiento tiene que ser obligatoriamente la nueva política. Bueno, pues hablaremos de si está abocada o no al fracaso la investidura de Pedro Sánchez y de lo que ha dado de sí, que ha sido muchos titulares. Más invitados por el Partido Popular. Contamos con la presencia de la diputada autonómica María Bernal. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida también. Muchas gracias. Primera impresión de lo que ha escuchado esta tarde, María. Me ha parecido que no ha entrado mucho en detalle, ha sido bastante... Han dicho por encima el pacto con Ciudadanos, tampoco ha calado en torno, y lo que decía José Muñoz, de que es un momento histórico, el presidente que menos apoyos tiene para ser investido. Ya veremos si pasa. Veremos qué ocurre. Analizamos también todo esto con el diputado autonómico de Podemos, David Torres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué impresión ha tenido de las palabras de Pedro Sánchez? Pues la verdad que la impresión que hemos tenido es lo que nos esperábamos. Él ha ido desgranando el acuerdo que tienen con Ciudadanos y bueno, ha sido un poco sorprendente que él ha admitido que no tenía los votos necesarios y vamos a esperar. Parece ser que él ya tiene claro que no va a salir investido presidente y nosotros seguimos... Los números no dan, veremos qué pasa. Nosotros seguimos manteniendo nuestra propuesta para que de aquí al viernes eso se pueda dar. Bueno, hablaremos de esa propuesta de Podemos y si se dará o no ese entendimiento entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. Desde Ciudadanos vamos a contar con la reflexión de la diputada autonómica Mari Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ha convencido a Ciudadanos las palabras de Pedro Sánchez a priori? Hombre, desde luego lo que más nos convence es la voluntad por llegar a un acuerdo de gobierno para, entre todos juntos, trabajar por una España mejor. Al fin y al cabo, de lo que se ha hablado son de propuestas, no de sillones. Bueno, pues interesante también la postura esta noche de Ciudadanos. Vamos a ir conociendo parte de ese discurso. Esto es lo que decía Pedro Sánchez esta tarde en el Congreso de los Diputados. El Gobierno en funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Y desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticas son negociables, que no se va a cambiar nada. Así que, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar entonces sobre la base de lo que queremos cambiar? Es innegociable. Es innegociable pactar con el Partido Popular. Primer titular, uno de los muchos que ha dado Pedro Sánchez, José Muñoz. Sí, yo creo que en el caso del Partido Popular, vamos, es que todos los días estamos viendo que es un partido que está asfixiado por la corrupción. Eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, tiene el problema de que lleva 4 años imponiendo las políticas, unas políticas totalmente injustas y totalmente contrarias a lo que defendemos del Partido Socialista a los españoles. Y por tanto, yo creo que esa línea roja, que creo que es la que Pedro Sánchez se marcó desde el principio, era la única innegociable. A partir de ahí, todo se podía hablar, bueno, todo se podía y todo se puede hablar, porque es verdad que hay una primera votación, pero es verdad que el viernes habrá una segunda votación. Y creo que un poco la idea que ha defendido Pedro Sánchez hoy era que nos pusiéramos de acuerdo. O sea, que hablaba y defendía el entendimiento, porque
antes lo decía David, dice, tenemos el pacto, tenemos el acuerdo o tenemos la propuesta encima de la mesa, pero es que el problema que hay es que los ejes tradicionales de izquierda y derecha ya no suman, aritméticamente no suman. Pero Entonces, hay unas líneas rojas de cada formación que parece que es lo que está impidiendo finalmente el pacto. claro, pero no podemos ponernos 27.000 líneas rojas porque entonces el pacto es imposible. No porque habría al final, presidente del gobierno claro, con este resultado. Si todo esto consiste en establecer que la nueva política sea la política de vetos, es que nos vemos abocados a unas nuevas elecciones obligatoriamente. Yo creo que eso creo que no lo quiere nadie, por lo menos el Partido Socialista no lo quiere y lo decía, yo lo venía escuchando en la radio. El problema es que aquí Mariano Rajoy no ha asumido su obligación de presentarse a la investidura como partido más votado y dentro del PP están bastante cabreados y Pedro Sánchez ha arriesgado con valentía porque quería llegar a un acuerdo. Ahora bien, veremos si es posible o no, pero el Partido Socialista ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias y si la nueva política no puede ser tacticismo, tiene que ser política en mayúsculas. Pedro Sánchez está a la altura, veremos cómo se comportan los diferentes grupos parlamentarios. Desde el Partido Popular, ¿cómo se asume estas críticas, María Bernal? Hombre, en mi opinión, Pedro Sánchez no está a la Sí. altura en el momento que no se quiere sentar a negociar con el partido que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular, y con el que sí llegaría a esa mayoría para tener los votos investidos. Y por lo tanto, no creo que esté a la altura en el momento que no va a ser investido, porque ya tenía claro desde el momento que dijo que sí, que se quería presentar a la investidura, que Podemos y Ciudadanos no estaban dispuestos a negociar con él los dos a la vez. Entonces, a mí me sorprende que siga diciendo eso cuando él no ha querido y 17 veces ha dicho que no al Partido Popular para sentarse a hablar con nosotros, a hablar. No sé si de ahí hubiera salido un acuerdo porque yo no estaba dentro de las negociaciones, pero realmente no se han querido sentar a hablar. No han querido, esa línea roja que ellos han puesto, pues Podemos se la ha puesto a unas cosas, Ciudadanos se la ha puesto a Podemos y nos achacan a nosotros algo que realmente ellos han hecho con el PP desde el primer momento, desde el minuto 1, que Rajoy verdaderamente dijo, yo no tengo los apoyos, yo ahora mismo no me voy a presentar porque no tengo esos votos que ahora Pedro Sánchez hoy en la investidura ha dicho, yo tampoco los tengo, los reconoce. Y sí que ha reconocido, que ahora lo escucharemos también, que había que respetar esa mayoría de votos del Partido Popular, que ha habido un poco ahí algo de confusión en el discurso de Pedro Sánchez. Por tener más impresiones y enseguida abrimos más me vas a debate. permitir, pero precisamente creo que Ciudadanos ha sido el único de los pocos partidos que no ha ejercido ese cordón sanitario con el Partido Popular. Y Albert Rivera ha intentado reunirse con Mariano Rajoy en numerosas ocasiones y siempre ha obtenido el no por respuesta. Me parece que la postura que está obteniendo el Partido Popular, Mariano Rajoy en concreto, es de lo más irresponsable para un jefe del gobierno en funciones. Ya no solamente toma el guante tendido por el jefe del Estado, por Felipe VI, para que el que tenía que haber hablado hoy era él. Declina esa oportunidad y la coge Pedro Sánchez. Creo que está pecando tanto el Partido Popular como Mariano Rajoy de una irresponsabilidad tremenda, porque ya no solamente no está ejerciendo esa labor, sino que es que además está poniendo palos en las ruedas. bueno, el Partido Popular en Contesta ningún María. momento Sí. se ha cerrado a negociar con Ciudadanos, que yo sepa, y de hecho está abierto esa negociación después de estos días de investidura con Sánchez. Desde Podemos, David Torres, vamos a seguir analizando más palabras de Pedro Sánchez, pero ¿será posible el entendimiento con Podemos? A ver, la verdad que todo este proceso ha sido un poco sorpresivo, porque Pedro Sánchez tenía el sí de Izquierda Unida, tenía el sí de Compromís, tenía el sí del PNV, nos habíamos sentado a negociar y paralelamente Pedro Sánchez y Albert Rivera se estaban sentando y firmando prácticamente un día después un acuerdo que el mismo Albert Rivera dijo que estaba pensando en el Partido Popular para que se abstuviera en la votación y que además el mismo Albert Rivera dijo que si había un acuerdo con Podemos ellos pasarían a la oposición. Eso lo ha dicho estos días. Por tanto, los que han puesto líneas rojas no ha sido Podemos. Podemos planteó un acuerdo de gobierno pensando de que para hacer las políticas que nosotros consideramos que pueden cambiar este país era importante que se hiciera un gobierno de coalición con 3 o 4 partidos, como hemos hecho aquí en la Comunidad A ver, Valenciana. José decía, Yo, la cronología, creo que David olvida determinadas cosas. como por ejemplo. Como por ejemplo cuando en la ronda de consultas
cuando Felipe VI encarga a Pedro Sánchez que que se presente a la investidura y que intente conseguir los acuerdos, ahí hay una rueda de prensa de Pablo Iglesias, que no sé si os acordáis, en la que él directamente Vicepresidente, reparto Bueno, realmente la sensación no es que la investidura tenga la obligación Pedro Sánchez, sino que Pablo Iglesias parece que recibe el encargo de ser vicepresidente y colocar al ministro de Defensa, colocar al ministro de Interior, al de Asuntos Exteriores, el CNI y Televisión Española. Cuando tú llegas con ese planteamiento de origen, es complicado llegar a un acuerdo. La segunda parte, que creo que se olvida aquí, es que es verdad, hay una mesa de negociación en la que está Izquierda Unida, está Compromís, está PNV, Podemos no se quiere sentar en un primer momento, y yo creo que esto no estuvo oculto para nadie. Además, Pedro Sánchez dijo, yo quiero llegar a acuerdos con Ciudadanos. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, porque yo creía que los ejes tradicionales habían cambiado. A mí, en campaña electoral, me hablaron de que esto de la izquierda y la derecha ya no funcionaba, y esto además lo decía el señor Pablo Iglesias. Decía que hay una serie de ejes que la política había cambiado. Una nueva política, un nuevo escenario... Pero yo ahora pondría sobre la mesa un nuevo eje. Y aquí es donde entra además la línea roja del Partido Popular. Yo hablaría de un eje de reformismo, que es lo que necesita España obligatoriamente, frente a inmovilismo, que es lo que ha representado Mariano Rajoy durante los últimos 4 años, y además le añadiría otra cosa, y la verdad es que con María no me gusta hablar de esos temas, pero el PP además representa corrupción. Y entonces, si queremos, empecemos a hablar de nuevos ejes, hablemos de reformismo, y lo decía Pedro Sánchez, y con esto ya acabo, decía, vamos a intentar ponernos de acuerdo en lo que podamos ponernos de acuerdo, que parece una redundancia, pero en estos contextos no es. ¿Y qué quería decir? Oye, vamos a sacar esta investidura, vamos a entrar todos en esto, acordemos lo que podamos acordar y poco a poco iremos viendo cómo se desarrolla la política. Y nosotros que somos diputados lo vemos todos los días. Yo he visto al señor Antonio Montiel acordar con Alexis Marí, con Carolina Punset, cuando estaba de síndica, que el modelo urbanístico valenciano se podía cambiar y presentaron una proposición de ley conjuntamente. Y esto era impensable, que Ciudadanos y Podemos se pudieron de acuerdo. Entendimiento. Seguimos escuchando más fragmentos y enseguida valoramos más de lo que ha dado de sí la intervención de Pedro Sánchez en el discurso debate de investidura. Tenemos ante nosotros la posibilidad de alcanzar un gobierno de cambio, que cambie el fondo y las formas de hacer política, donde el bien general y el sentido común estén por encima de las siglas y de las ideologías, donde la mayoría sea el resultado de la unión de minorías diversas. Un poco era el resumen que hacía José Muñoz. Sentido común, apelaba a Pedro Sánchez. María. Común el que no han tenido para hablar con el PP. Es que realmente impacta, ¿no?, que no se haya querido sentar por lo menos a hablar. Es que no han querido. Entonces a mí me impacta. Sí, es cierto, y lo decía Mari Carmen, Ciudadanos sí que ha hecho por hablar con nosotros y que yo sepa sí que se ha hecho, pero del momento que el investido Sánchez y Sánchez no quiere hablar con Rajoy, no quiere hablar con el PP, me parece que el sentido común no tiene. Para mí el sentido común va mucho más allá de si Pedro Sánchez se sienta con Rajoy. El sentido común, vamos a hablar de políticas prácticas, de políticas reales. El sentido común es sentarse y tener esos 200 puntos que nos unen y vamos a pensar, además es que lo ha dicho Pedro Sánchez esta tarde, vamos a pensar en todo lo que nos une en lugar de lo que nos diferencia. Porque esas diferencias son enriquecedoras y realmente yo creo que ese diálogo que se va a generar en el Congreso va a ser mucho más productivo para toda la sociedad española, puesto que podremos llegar a acuerdos, pero para eso tiene que haber un gobierno. Y para crear ese gobierno creo que debemos pensar en que, además es que creo que no hay ningún punto que no sea, o la mayoría de los puntos que no sean aprobables, tanto por el Partido Popular como por Podemos o por el resto de grupos parlamentarios. Sí, David, ¿qué decir al respecto? No estoy de acuerdo. No, ¿por qué? Porque, se firma un acuerdo, ya sobre ese acuerdo ya se intenta que otros partidos que estaban negociando en otra mesa se intentan adherir y además se firma un acuerdo en el que todo lo que se dice en materia económica es contrario a todo lo que está proponiendo Podemos, Compromís, Izquierda Unida y sorpresivamente que el Partido Socialista se sume a algunos de esos acuerdos que van más cercanos a mantener lo que ha sido la política económica del Partido Popular, que para nosotros sería seguir con esa política que no es que nos haya llevado a la crisis, que ha hecho que la crisis fuera más dura, fuera más lesiva para la población española y que realmente los cambios que necesitaba la población no se dieran. Por tanto, sobre esa base no hay puntos de acuerdo, son decir, puntos que aquí totalmente de desacuerdo. Nosotros, lo que no aprueba Podemos es el pacto con Ciudadanos. Claro, no apoyamos la línea económica que Ciudadanos defiende en ese acuerdo. José Muñoz.
Cinco puntos importantes de ese pacto que entre... probablemente se me va a olvidar alguno. Pero Sí. uno era la creación de empleo, dos es la salida de la crisis y eso va unido con la defensa del estado del bienestar, la política internacional, la cuestión territorial catalana, que tendríamos que hablar de eso, y el quinto punto era el de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. De esos 5 puntos yo creo que evidentemente todo es matizable. De hecho, Ciudadanos, cuando firma el acuerdo, hoy decía que este acuerdo era revisable con otras fuerzas políticas. Pero cuando se dice lo de la política económica, yo no puedo estar de acuerdo, porque lo que se está diciendo de esta salida de la crisis, y lo decía Pedro Sánchez en el discurso, que no se va a tocar el estado del bienestar, que los ajustes no van a ir contra el derecho de las personas como ha ocurrido en los últimos años, que el tema de la estabilidad presupuestaria se va a limitar. La estabilidad presupuestaria, que es el problema de Bruselas respecto al déficit, que luego influía en los derechos sociales. Y luego la tercera parte que decía hoy Pedro Sánchez es que al final lo que tenemos que intentar fomentar es una salida de la crisis justa. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Y en lo otro también. Ahora bien, esto ya al final a mí me da la sensación de que no es una cuestión programática, no es una cuestión de ideas, es una cuestión de que cuando Pablo Iglesias llega y dice que quiere ser vicepresidente, que quiere todo el aparato del Estado, ¿Sí? lo que está de alguna manera es pensando en un tacticismo cortoplacista para repetir elecciones y para intentar cargarse de razones de alguna manera para unas nuevas elecciones. Y yo creo que aquí es donde está el principal problema que tendremos que explicar. Los españoles quieren un gobierno, quieren que todo esto empiece a funcionar. Y es que además que nosotros lo vemos todos los días, los acuerdos van cambiando, las dinámicas parlamentarias hace que todo mejore. Y el diálogo, la negociación, el entendimiento nos mejora a todos. Entonces, que tú digas, oye, mira, es que hay un acuerdo con Ciudadanos que es tan excluyente que yo no me puedo sentar. Pues yo creo que es que las urnas no nos han dicho eso. Ya no es el tiempo de la mayoría absoluta del PP que decía yo no estoy de acuerdo con tus ideas, con lo cual yo paso el rodillo y me lo cargo todo. Ahora toca hablar, toca negociar y evidentemente, probablemente yo no voy a estar de acuerdo con el programa político de Ciudadanos al 100%, probablemente, porque soy del Partido Socialista, y probablemente tampoco esté con el de Podemos. Pero claro, llegará un momento en que seguro que tenemos puntos de acuerdo entre los tres para intentar cambiar este país. Único camino, el entendimiento es el titular que nos deja las palabras en la primera jornada del debate de investidura. Máxima expectación. Hoy en el Congreso de los Diputados escuchamos más mensajes de Pedro Sánchez. Lo que no significa, señorías, que debamos olvidar a los 7 millones de electores que votaron el pasado 20 de diciembre al Partido Popular, ni tampoco a sus representantes. Todo lo contrario. Con el Partido Popular no podemos promover un cambio de gobierno y mucho menos podemos promover el gobierno del cambio. Pero nuestra propuesta será la de tender la mano al Grupo Popular para dialogar y acordar sobre los grandes asuntos de Estado, como pueda ser la integridad territorial, la reforma constitucional y la defensa de la lucha contra el terrorismo. Y esperamos, señorías, esperamos, y se lo digo con total lealtad, señor Rajoy, esperamos que actúen ustedes con la misma lealtad que desde el Partido Socialista hemos actuado cuando hemos sido oposición. También el Gobierno del Cambio, señorías, que vamos a promover, tenderá la mano para reconstruir el Pacto de Toledo y también para conseguir por fin en nuestro país un pacto educativo que ponga fin a la LOMCE. Fin a la LOMCE, uno de los titulares también que nos deja, bueno, abucheos, cuando decía Pedro Sánchez Yo he que visto más quiere... aplausos que abucheos. Aplausos y abucheos, un poquito de todo, ¿no? Sobre todo la bancada del PP. Yo veía solo abucheos, la verdad. Yo he escuchado más abucheos en esta parte, no sé, Sí, supongo sí, que aplausos también, cuando afirmaba Hombre, que hay que tender ha la sido- mano al Partido Popular, ¿no? Ha sido curioso que a los 5 minutos ya le estaba tendiendo la mano al Partido Popular, que es lo que hemos venido denunciando nosotros, ¿no? Que era lo que el Claro, pero pacto- reconocía el pacto que es una Ciudadanos-PSOE mayoría de buscaba. ciudadanos que han votado al Partido Pero Popular. no se trata de tacticismo ni de intentar forzar unas nuevas elecciones. Cuando había una mesa en la que habían 171 votos, cuando el PNV había dicho que sí y estábamos convencidos que podíamos llegar a acuerdos con otras fuerzas, y hoy 171 votos, yo ya habría sido investido 69 de Podemos, No salen los números. 90 del PSOE. 90 del PSOE, los del PNV, los de Izquierda Unida. no los de sale. Compromís. Y te obliga... Estaban a 170, bueno, con, y te obliga- con 120 no salen y te- seguro y te tampoco, obliga- con 130 tampoco Claro, pero, salen. pero vale. Con bueno. calculadora a mano no Pero salen ahí las cuentas. se No estaba sale, intentando no llegar a un sale. acuerdo, que No era de sale. mayoría, y Ojalá aquí saliera se ha ido a un también, acuerdo te de digo. mínimos y al final no es solo Podemos el que, según se dice que era tacticismo, no, es que Pedro Sánchez había conseguido el sí de algunos partidos y a lo largo de estas semanas se han ido al no. Algo mal habrá hecho
sea, no ha sido Podemos quien ha forzado a estos partidos a decir no. A ver, Mira, ha José. sido Pedro Sánchez. Yo quiero explicar todo para que también la gente lo entienda. Cuando Pedro Sánchez tiende la mano al Partido Popular, ¿de qué está hablando? Habla de los pactos de Estado. De grandes reformas que necesitan el apoyo del Partido Popular. Que me explique alguien aquí cómo Claro. vamos a reformar la Constitución sin el Partido Imposible. Popular. Es ¿Cómo vamos a imposible. hacer un pacto de Pero- Estado en educación sin el Partido Popular? Imposible. Pero me refiero, es que las urnas nos han dicho esto, pero es que es una cosa diferente y yo quiero recalcarlo. Un pacto de gobierno y de investidura, de investidura y de gobierno es una cosa. Y el Partido Popular, yo lo siento mucho, pero yo creo que hoy por hoy no está legitimado para estar ahí por lo que ha hecho. Eso es una cosa. Ahora bien, las grandes reformas de este país tienen que venir también con la ayuda del Partido Popular, pero por una cuestión muy sencilla, porque es que no sale la reforma de la Constitución si el Partido Popular no entra dentro. No, el pacto de Estado en educación, el pacto de Estado en energía, el pacto de Estado, el pacto de Toledo respecto a las pensiones, tiene que estar el Partido Popular por una cosa, porque en este país tenemos que empezar a cambiar la manera de actuar, que es que si gobierna el PP hace una cosa y si llega el PSOE o llega cualquier otro grupo político hace lo contrario. Especialmente en educación y sanidad, en las Claro, grandes áreas. en sanidad, porque esos son los pilares del bienestar, del futuro de las personas. Y en el caso de lo que está diciendo David, a ver, aquí es que los números no salen. Y ahora yo voy a ser muy claro. Yo prefiero un pacto en el que pudiera estar Podemos, en el que pudiera estar Ciudadanos, en el que pudiera estar Izquierda Unida, que estuviera Compromís, antes que un pacto en el que estuviera Podemos, estuviera Compromís, estuviera Izquierda Unida y estuviera Democracia y Libertad y estuviera Esquerra Republicana, por ejemplo. Porque me niego porque creo que la cuestión territorial es una de las cuestiones que también son claves dentro de la convivencia, de la normalidad del diálogo, pero yo no estoy dispuesto a permitir que Cataluña se independice. Lo siento mucho, pero eso sí que es una línea roja que tampoco estoy dispuesto a Mari superar. Carmen, ¿cómo se interpreta esta frase de Pedro Sánchez, tender la mano al Partido Popular? Yo creo que José lo ha resumido perfectamente, ¿no? No Es podría estar más de acuerdo con él, pero es que va más allá. Lo has dejado caer antes y también lo ha dicho Pedro Sánchez en su discurso de investidura, que realmente la situación que se está viviendo hoy en día en el Congreso sobre el tema de los pactos, si los números dan, si los números no dan, realmente creemos que es el reflejo de lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Es que los españoles el 20 de diciembre votaron y lo que votaron ya no era que fuese el PP o que fuese el PSOE, se votó al cambio. Igual que ya tuvimos esa primera clave en las autonómicas y municipales, lo corroboraron el 20 de diciembre. Los españoles lo que querían es que dejásemos de colores, de rojo y azul, de derechas y de izquierdas. Vamos a sentarnos y hablar, porque realmente España lo que necesita es una regeneración en ya sea en la administración, en la forma de hacer política. Es el momento de dialogar y solamente si nos sentamos todos y dejamos de tender cordones sanitarios, podremos hacer que España sufra los cambios que necesita. María Bernal, ¿cómo se interpreta esta frase de Pedro Sánchez de tender la mano? Está claro que él necesita el PP para ciertas reformas, pero yo creo que no solo se tendría que centrar en esas reformas. Hay muchas cosas que van a necesitar consenso y realmente en ese acuerdo que han hecho con Ciudadanos, el PSOE durante toda la campaña electoral dijo que iba a derogar muchas reformas y sin embargo ahora en el acuerdo que ha hecho con Ciudadanos las van a modificar. Es decir, que también han llegado a acuerdos y parece que no todo eso que iban a derogar estaba tan mal que solo van a modificar, ¿no? Entonces realmente no creo que solo se tenga que tender la mano al PP porque es el que más diputados tiene y por lo tanto hay 7 millones de votos también, que no se puede obviar, lógicamente. Claro, no se nos puede dar la espalda a esos 7 millones de personas que han votado al Partido Popular, pero no creo que solo tenga que ser porque hay que cambiar la Constitución y no me dan los números. David. A ver, yo sigo pensando que había una vía, que esa vía sí que era posible, que se podía llegar a muchos acuerdos, que nosotros cuando planteamos un acuerdo de gobierno todo era revisable, todo era negociable. Ahí recibimos el no rotundo y fue muy difícil que nos pudiéramos sentar a negociar y al final se ha optado justamente por la vía que menos daba. Y una vía que además impone algunas cuestiones, porque Albert Rivera ha dicho que ese era el acuerdo que iban a votar, no que se iba a modificar. Luego, además, lo han estado matizando. El Partido Socialista decía en algunas cosas, no, que esto se iba a derogar, como era la reforma laboral, y Albert Rivera decía, no, Claro. se va a modificar. Y con esta postura, O sea, ¿qué va a pasar? Lo analizamos después, tampoco porque era muy claro, serio, ¿no? con esta situación que nos planteamos desde los diputados autonómicos, que reflejan también en la política que van a tomar los líderes a nivel nacional, ¿qué va a pasar aquí? Y nos preguntamos, vamos a seguir más escuchando y luego nos preguntaremos en los minutos finales, ¿está abocada el fracaso en la investidura de Pedro Sánchez? ¿Nuevas elecciones generales es lo que queremos los ciudadanos?
Más mensajes de Pedro Sánchez en ese debate, primera sesión de investidura. Es evidente que se ha creado una falsa esperanza. Vamos a hablar claro. A muchos votantes socialistas nada les gustaría más que un gobierno que aglutinara a las principales fuerzas de izquierda. Y dicho con todo respeto, creo que buena parte de los votantes del grupo de Podemos, de sus confluencias, de Compromís y de Izquierda Unida compartirían también este mismo anhelo. Podemos discutir sobre sillas, cargos, vicepresidencias y reparto de poderes para cada uno, pero es absurdo llegar allí. Que todos los votantes de izquierdas de este país lo sepan. No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma, lo siento, pero no suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno de un único color político. Ahora bien, señorías, quienes realmente han conseguido una amplia mayoría parlamentaria son las fuerzas del cambio. Diferentes partidos con un amplísimo margen de posible entendimiento y con evidentes aspectos que podemos estar en desacuerdo. Así que, señorías, ¿por qué no hacemos un gobierno que haga efectivo lo que nos une a la mayoría de los 350 diputados y diputadas que estamos aquí reunidos? ¿Por qué no nos unimos para hacer un gobierno de cambio? Ha quedado claro en esta intervención de Pedro Sánchez, pero el ciudadano se pregunta, entonces, José Muñoz, sí, pero no. Sí, pero no, ¿a qué te refieres? O sea, Dice Pedro que es imposible un gobierno de izquierdas, con Podemos, claro, con Izquierda Unida, Pedro, con Compromís, claro, porque no salen las cuentas. Aritméticamente, claro, es que al final nosotros somos nosotros somos la traslación del voto de la ciudadanía, entonces aquí hay un problema. Y si quieres, gordo, además. Claro, y si quieres puedes verla, o sea, puedes o no, o si no quieres ver la realidad, pues también es otra opción. Pero si tú miras los números, te sale que no hay una mayoría ni de izquierdas ni de derechas. Y por tanto, por eso es lo que te decía, que los ejes tienen que estar o sea, te tienen que superar pero llevamos ya mucho obligatoriamente. tiempo con esto, es lo que un poco... Claro, pero yo creo que a este punto sabíamos todos que íbamos a llegar. Pero, por ejemplo, es que, claro, cuando David dice, es que nosotros presentamos un acuerdo y quisimos llegar a un acuerdo y tal, es que Podemos fueron los últimos en sentarse a negociar y duraron 48 horas, no más, ¿eh? O sea, no hubo un... No sé, es que al final, a mí lo que me sorprende de todo esto, yo he visto entrevistas entre Albert Rivera y Pablo Iglesias en una conocida cadena, en la que ellos dos incluso decían, che, probablemente tendremos muchos puntos de entendimiento, ¿verdad? Que esas cosas, porque eran pues, las fuerzas del cambio, lo nuevo, la nueva política, que venían a acabar con lo viejo. Pero ¿no? la realidad ha sido otra. Pero claro, a mí lo que me sorprende es eso, que luego cuando llega el momento de la verdad, al final, y lo digo con toda la humildad, el partido que está a la altura de intentar entender lo que está diciendo la ciudadanía cuando vota, es el Partido Socialista, que llega a un acuerdo con Ciudadanos y que está abierto a un acuerdo con Podemos. Y que lo del tema de los vetos lo hemos dejado atrás. Es que si no, no hay manera de avanzar. Es que si no, no hay manera a mí me da la sensación que durante la campaña electoral todos hemos hablado mucho de cambio y de la voluntad de diálogo, pero a la hora de la verdad, a nivel nacional, porque tengo que decir que la realidad autonómica es otra, que llegamos todos a numerosos acuerdos, pero a nivel nacional el cambio y esa voluntad de diálogo no pasa de yo estoy aquí, esta es mi línea y tienes que venir tú a hablar conmigo. Desde luego creo que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos podemos dormir con la conciencia bien tranquila de que hemos puesto toda la carne en el asador, que nos hemos sentado a dialogar y que no hemos hecho distinciones entre colores. Es decir, durante toda esta noche estás diciendo que vosotros teníais un pacto, pero estarás conmigo en que iniciar un pacto especificando y dejando bien claro cuáles son los puestos que vosotros os queréis atribuir es una mala manera de empezar a hacer política. David, contesta. A ver, tengo que recordar que justamente hoy ha hecho unas declaraciones Albert Rivera diciendo que Ciudadanos no apoyaría un pacto con Podemos. Y tengo que recordar que fue Ciudadanos quien, a los minutos de firmar el acuerdo con el PSOE, se fue directamente a llamar a Mariano Rajoy para sentarse y pedirle que se uniera a ese pacto. No se fue a llamar a Izquierda Unida, ni se fue a llamar a Podemos, ni se fue a llamar a Compromís. Todo lo contrario. Eso fuimos nosotros. Ya ha sido sobre un acuerdo cerrado entre dos fuerzas políticas. Y además, cuando estábamos sentados en esas 48 horas que duró la negociación, cuando estábamos allí sentados, se intentaban reunir en secreto al lado
Albert Rivera y Pedro Sánchez, cuando habían dicho que tenían que ser los equipos negociadores. Pero ellos dos sí que se sentaron, los líderes. Y ahí llegaron a un acuerdo a escondidas de una mesa de negociación en la que podría haber estado... Todo el mundo sabía que el PSOE y Ciudadanos se estaba reuniendo. Claro. Eso no era bueno, nada. dejamos ahí estos pequeños detalles. La pregunta, era últimos 10 minutos, les preguntamos a nuestros 4 jóvenes, por cierto, diputados autonómicos que esta noche comparten este análisis en este día histórico para los españoles. ¿Qué va a pasar? En las próximas horas hay que decidir, ese voto parece que no está claro, está abocada al fracaso, la investidura de Pedro Sánchez no cuenta con los votos suficientes. María, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se abstendrá el Partido Popular? No, el Partido Popular ha dicho que vota que no. Votará en contra. Y por lo tanto yo creo que Pedro Sánchez no va a tener los votos suficientes ni mañana ni el viernes. Con lo cual vamos a unas elecciones generales de nuevo. Tienen 2 meses para seguir un poco negociando y podría igual haber un pacto, pero en principio yo creo que vamos a nuevas elecciones. Nuevas elecciones, dice María. Es que no sale tampoco el José pacto del Muñoz. PP. Yo sí que quería recordar una cosa. Yo no he dicho un pacto del PP, No, yo creo que se puede pero- seguir del Partido negociando. No, pero que, digo, es que de verdad, es que los números son los números y es que no hay más opciones. Hay una cosa que sí que quiero recordar, porque el tema de la cronología es importante. Decía David que había una mesa paralela y tal, secreta, que no es así, pero además de todo esto, es curioso cómo coincidió el PP y Podemos en un momento en concreto. Nada más, bueno, prácticamente estaba firmando el pacto Albert Rivera y Pedro Sánchez. Vamos, yo creo que cualquier persona normal no puede tener tiempo a leerse 202 acuerdos, que creo que son, y ya ambos estaban coincidiendo en el diagnóstico. Unos decían que era un fraude, en el caso del Partido Popular, y en el caso de Podemos, yo creo que sin haber leído las propuestas en un primer momento, ya decía... No, pero enseguida salisteis a decir que ese pacto era una auténtica barbaridad, éramos unos traidores y demás. Es que, por eso es lo que me refiero del tema del tacticismo, porque es que los argumentarios están muy bien, pero es que llega un momento en que la realidad es que nos estamos encontrando en un proceso en el que los números no dan, y creo que lo hemos los dicho. ciudadanos reclaman ya responsabilidad a los Y tú decías políticos. una cosa, ¿tú crees que los españoles quieren elecciones generales nuevas? Pues Sería un fracaso para la sociedad también. yo creo que es un fracaso, pero pero no es un fracaso para la sociedad, es peor. Es un fracaso para la política, Es un fracaso para la política. Y eso yo creo que, tal como estamos actualmente, ya tenemos bastante con la corrupción, ya tenemos bastante con la desconfianza en las instituciones. Un fracaso adicional en la política, muchas personas se va a aumentar el número de personas que ya no creen en la política y creo que eso no lo podemos permitir. David Torres, ¿está abocada al fracaso la investidura de Pedro Sánchez desde el punto de vista de Podemos? ¿Qué va a hacer su partido, su formación? Yo no sé lo que harán los demás, pero bueno, Podemos va a votar que no y coincidimos con el PP, pero coincidimos con otras fuerzas y además yo recuerdo el día que se firmó el pacto entre el PSOE y Ciudadanos. A los 5 minutos de publicarse, todos los equipos de trabajo ya teníamos ese pacto, lo estábamos analizando. Yo que estoy en el grupo de economía a nivel estatal, lo estuvimos revisando y éramos pues, posiblemente más de 100 personas revisando ese acuerdo y a la media hora ya teníamos el primer informe? análisis del mismo, que luego hemos seguido analizando. ¿Y cuál sería lo más resumidamente posible el análisis de ese pacto entre Ciudadanos y PSOE del que no está conforme Podemos? Pues mira, básicamente en toda la parte económica. Y luego también en el tema de políticas sociales, porque seguramente en eso es lo que más coincidiremos, en todo lo que se plantea, pero es un pacto que no dice cómo se va a hacer y además niega la mayor porque no plantea una reforma fiscal progresiva, en profundidad, que permita obtener esos ingresos para mantener esas políticas sociales, que era lo que nosotros sí que manteníamos. Y luego reforma laboral, derogación de la ley Mordaza, el salario mínimo interprofesional. Eso podríamos hablar de... Nos daría para otro debate, Mari Carmen, algo que decir. Es que solo por el tema de la derogación, porque me parece importante. Esto me recuerda también al PP cuando hablaba del matrimonio entre personas del mismo sexo, que decían, no, es que si le llamáis matrimonio no lo vamos a aceptar. Cuando ves lo de la ley Mordaza, lo que se está haciendo es eliminar los artículos que están recurridos ante el Constitucional por el Partido Socialista. Cuando hablas de la reforma laboral hay 3 puntos que son claves, que es que se está acabando con evitar la ultraactividad, que los convenios de empresas sean más importantes que los convenios de todas las empresas,
con el convenio colectivo, y en tercer lugar, la capacidad del empresario de negociar, de cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo. O sea, 3 cosas que son claves de la reforma laboral se eliminan. Pero esto es como todo. Al final, como no pones derogación, pues ya no vale nada. Bueno, nos daría para otra tertulia, estamos ya en los minutos finales. Vamos a resumir en esta pieza informativa lo que ha pasado y les pediremos una ronda final a nuestros 4 diputados autonómicos de lo que hemos vivido la primera jornada del debate de investidura hoy en el Congreso de los Diputados. Primera jornada del debat d'investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congrés dels Diputats. Dia amb el discurs socialista en el punt de mira que ja ha rebut tot tipus de reaccions, sobretot amb la defensa al seu pacte amb Ciutadans. Sánchez ha advertit a Podem que és absurd discutir sobre cadires i repartiments de poders perquè no hi ha una majoria suficient en la càmera per a sumar un govern d'esquerres. No obstant això, sí hi ha possibilitat d'un govern de canvi i de mestissatge ideològic. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados y diputadas suficiente para conformar un gobierno de un único color político. Ahora bien, señorías, quienes realmente han conseguido una amplia mayoría parlamentaria son las fuerzas del cambio. Un nou govern en el qual no entra en xoc la candidatura de Mariano Rajoy. Desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticas son negociables, que no se va a cambiar nada. Así que, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar entonces sobre la base de lo que queremos cambiar es innegociable? Això sí, sí estendeix la mà als populars per a dialogar i acordar grans temes d'estat. Pero nuestra propuesta será la de tender la mano al Grupo Popular para dialogar y acordar sobre los grandes asuntos de Estado, como pueda ser la integridad territorial, la reforma constitucional y la defensa de la lucha contra el terrorismo. El president del Congrés estima que la primera votació podria produir-se en torn a les 9 de la nit de demà. Tendremos tiempo para analizar, se nos acaba el tiempo. Mari Carmen, una frase final de lo que se ha vivido. Nos queda todavía muchos capítulos. Pues más allá de colores de rojo, azul, naranja, creo que más allá de izquierdas, de derechas, lo que hay que sentarse es, por fin y de una vez por todas, a dialogar. Gracias, buenas noches, diputada autonómica de Ciudadanos. Su mensaje final muy breve, David Torres. Bueno, parece ser que el primer debate de investidura no será posible. De aquí al viernes hay todavía tiempo para sentarnos e intentar llegar a un nuevo acuerdo. Y la voluntad, yo creo, de todos los grupos, menos del Partido Popular, parece, es de que no haya nuevas elecciones y que esto lo podamos resolver de aquí al viernes. Gracias, diputado autonómico de Podemos. Buenas noches. Su mensaje final muy breve, María Bernal. Yo, como he dicho al principio, estamos viviendo un momento histórico con una investidura con los menos apoyos que hemos tenido nunca. Bueno, pues gracias también, diputada del Partido Popular. Y cierra José Muñoz. Y esto dirigido a las fuerzas del cambio, que lo decía Pedro Sánchez y lo repito, decía que la peor medida del acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos es seguro mejor que se mantenga Mariano Rajoy de presidente del Gobierno. Venga, pues gracias también, diputado autonómico del Partido Socialista, José Muñoz. Nos vamos. Una jornada histórica, jornada que nos deja estas imágenes y estos sonidos. Mañana les espero, como siempre, en Z al Día, en Canal 7. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Gobierno en funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Una política de calidad, seria y honesta. Y es ahí donde se inscribe la transparencia como herramienta de construcción de símbolos de cohesión y de redefinición del relato de lo colectivo. Aquest Ajuntament, les falles i tot, siga per a tots. Que no hi hagi ciutats prohibides com en Pequín, reductes on només poden entrar els escollits, entre cometes, sinó que puguin entrar.